Buenas tardes a todos y todas los presentes. Agradecer a la Universidad Católica que abra este espacio, igualmente al proyecto de Visión País y al Centro de Pensamiento y Diálogo Político por tener esa perspectiva de abrir una conversación que por supuesto debe continuar en un momento histórico que nosotros consideramos es decisivo y determinante. Quiero comenzar señalando que tal como lo resaltó el decano de la universidad, somos una nación que tiene en este momento 40 años acumulados de experiencia de búsqueda de la paz, desde cuando se iniciaron esos primeros contactos entre el gobierno de Belisario Betancur y las insurgencias que existían en ese momento, entre esas la FARC-EP. Desde luego que pudiéramos debatir aquí con la perspectiva y la visión que nos presentó el decano, que la respetamos, pero desde la perspectiva de la insurgencia tenemos otra visión de ese mismo proceso, como es apenas natural. Si es normal que en el informe de la Comisión de la Verdad no sea posible que los colombianos y las colombianas nos pongamos de acuerdo, pues tampoco nos vamos a poner de acuerdo en lo que ha sido ese largo proceso de paz que hemos vivido. Y aquí yo quiero hacer una primera reflexión, y es que casi siempre que se aborda desde la academia y desde los estudiosos de lo que ha sido el conflicto y los acuerdos de paz, se habla de distintos procesos de paz. Desde la perspectiva nuestra consideramos que es un error metodológico, porque si hablamos de un largo conflicto social y armado, necesariamente tenemos que hablar también de un largo proceso de paz que ha tenido distintos capítulos. Y esto porque en el caso nuestro, cuando nos dimos a la tarea de luchar por la solución política, lo hicimos convencidos que era un mandato que teníamos desde la primera declaración programática que se presentó por parte de los campesinos que se alzaron en armas en 1964, cuando en la introducción del programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia plantearon claramente que preferían luchar por la transformación del país por las vías democráticas civilizadas, pero desafortunadamente en ese momento histórico concreto se cerraron esas puertas y surge de ahí entonces el alzamiento armado, pero siempre en la idea de que la solución política no solamente era lo deseable, sino lo posible en Colombia. Y por eso vamos a ver que desde el primer momento en que, en ese caso, el gobierno de Belisario Betancur invitó a la insurgencia a dialogar, desde las FARC siempre dijimos que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con ese, y de ahí en adelante con todos los gobiernos que nos plantearon sentarnos a buscar esa salida política. Luego nosotros estuvimos reiteradamente acudiendo, digamos, a esos diversos capítulos de paz, partiendo de una idea central, que no era la perspectiva, como de pronto se planteó, de hacer proselitismo político para ganar espacio. No, es que siempre ligamos nosotros la salida política a la solución de los problemas estructurales que generaron el conflicto. Por eso, si hiciéramos un ejercicio, y es una invitación que hago a los estudiosos de estos fenómenos, a que comparativamente se analizaran las distintas agendas de discusión en esos capítulos del gran diálogo por la paz, vamos a encontrar que siempre en esas agendas están contenidos temas puntuales como la reforma agraria, la reforma política, en este último esfuerzo que terminó con la firma del acuerdo, la modificación de la política de drogas, que en este momento adquiere preponderancia en esta discusión nacional. Y entonces tenemos que decir que necesariamente, para entender la propuesta del gobierno de paz total, del gobierno de Gustavo Petro, tenemos que ligarla a esa solución estructural de los problemas. Por eso yo creo que uno de los elementos más importantes que tiene esta propuesta es que no está dirigida exclusivamente a las estructuras, a las organizaciones que están alzadas en armas. La propuesta de Gustavo Petro en este momento es una conversación nacional a distintos niveles, en distintos escenarios, que es algo que hasta ahora no se había intentado,
sino de manera parcial. Un primer momento, digamos, de esa conversación nacional, la invitación que se hace desde el gobierno a construir por primera vez en la historia un plan nacional de desarrollo en el cual a través de diálogos vinculantes puedan participar millones y millones de colombianos y colombianas para trazar lo que debe ser la ruta y la implementación de esas reformas, por lo menos de las obras, entre otras cosas, que la gente está esperando en los territorios, que pueda transformar de alguna manera esa realidad con la que han tenido que convivir en las últimas décadas. Está también, por supuesto, la invitación al diálogo con las organizaciones que tienen un carácter político y que continúan alzadas en armas. Estoy hablando del Ejército de Liberación Nacional y seguramente de otras estructuras que hoy en día se conocen como las disidencias. ¿Quién puede determinar si tienen o no un factor político en su origen? Pues la historia, y seguramente el gobierno se cuidará muy bien de determinar a cuáles de esas organizaciones se les puede o no reconocer un carácter político. Y está también el diálogo con las otras organizaciones armadas que tienen un objetivo puramente criminal de enriquecimiento, y estoy hablando de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, porque la complejidad del fenómeno de la violencia en Colombia es tan grande que hace necesario que, si no se hace ese esfuerzo por abarcar la complejidad de los fenómenos que se presentan hoy en día en Colombia, va a ser muy posible, el riesgo mayor sería que logremos finalmente solucionar parcialmente algunos de esos conflictos, pero que finalmente se termine reciclando y prolongando ese conflicto en distintas expresiones. Por eso nos parece a nosotros que un acierto, seguramente lo que hace muy difícil, muy complejo, muy riesgoso, pero es que ningún intento de paz puede ser más riesgoso que continuar la guerra. Y por eso, sabiamente también, el presidente Gustavo Petro ha planteado, es que ante esa perspectiva que abrió la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FAREP, y así está contenido en el punto 3 del acuerdo, es necesario hacer una reformulación de la doctrina de defensa y de seguridad nacional, porque ya no se trata de unas fuerzas armadas que hacen su formulación estratégica para el sostenimiento del statu quo, de un estado de cosas que sostienen unos privilegios de una clase que ha sido la que ha gobernado históricamente, sino de garantizar esencialmente una fuerza que cuide la seguridad humana, que incorpore la defensa de los derechos humanos como uno de los valores fundamentales. Y entonces eso comienza a invertir la ecuación, y ya el rendimiento y la eficacia y la efectividad de esas fuerzas no va a ser medida en términos de bajas del conteo de cadáveres, que es a lo que nos tenían acostumbrado, sino en vidas ahorradas. Y eso es un cambio y una formulación que necesariamente va a producir una transformación enorme. Recientemente, la semana pasada tuvimos la discusión en la Comisión Primera del Senado, en la cual participamos con la senadora Valencia, sobre el tema, por ejemplo, del reclutamiento militar, del servicio militar obligatorio, y desde luego que hay diferencias de enfoque frente a eso, pero lo claro es que en medio de ese proceso de transformación tenemos los colombianos que entender que si hay una reformulación de las concepciones estratégicas de la doctrina de seguridad y de defensa, también tenemos que pensar en que no solamente debe acabarse el servicio militar obligatorio, seguramente de manera paulatina, teniendo, digamos, la perspectiva de irlo implementando en la medida que se vaya transformando el conflicto, sino también en el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas ya en un escenario de lo que sería, digamos, una posterior a la finalización de los múltiples conflictos, lo cual debe abrir, digamos, de manera desprevenida esa conversación para poder llegar a una comprensión de que finalmente todo este proceso de la paz total lo que tiene que sentar es las bases estructurales que nos permitan como sociedad alcanzar ese objetivo que hemos venido buscando, bueno, desde hace 200 años. Es que este conflicto, pues hablamos por lo general de la última etapa, ¿cierto?, que es la violencia que heredamos de nuestros padres desde
de mitad del siglo pasado, pero que se ha ido prolongando y que no nos ha permitido hablar de esa paz estable y duradera que hemos buscado. Muchas gracias. Antes de responderte voy a hacer dos precisiones históricas que me parecen importantes. Los guerrilleros de Marquetalia no podían salir a quitarle la cabeza a la gente a las carreteras porque es que en Marquetalia no hay carreteras. Todavía 58 años después sigue esa región sin tener carreteras. La primera. Y la segunda, echarle la culpa al narcotráfico como el origen de la violencia es desconocer que traemos una historia de 200 años de conflictos y el narcotráfico es un fenómeno de la década de los 70. Hechas esas dos precisiones, es que argumentar en el cumplimiento. Primero yo digo que mientras exista violencia, hay la necesidad de la paz. El primer elemento. Y segundo, si argumentar incumplimientos fuera un factor para decir no se puede dialogar, nosotros desde comunes, los firmantes de la paz, pudiéramos decir entonces, mandar este mensaje que sería equivocadísimo. No negocien con el Estado porque él no cumple. Nos han asesinado 340 compañeros, no hay reforma rural integral, no hay reforma política, no se haya cumplido a los campesinos que firmaron el PELIS, no se desmanteló el paramilitarismo, el Estado en cabeza del gobierno anterior saboteó durante 5 años la Jurisdicción Especial para la Paz, durante 4 años. No podemos enviar ese mensaje de que el incumplimiento invalida la posibilidad de que sigamos buscando la paz. Entonces, eso es lo que